importancia de tener un eliminador de rebotes. Cada vez que se presiona este switch, debería la cuenta incrementarse en una unidad, pero como pueden observar, la cuenta se incrementa en forma aleatoria. Esto es debido a que con cada pulsación del reloj aquí realmente estoy recibiendo un tren de impulsos. De ahí que el contador cuenta en forma desordenada. Noten aquí la gran cantidad de pulsos que se recibe con cada presión del switch. De ahí la importancia de tener un eliminador de rebotes. Noten aquí que en lugar de recibir un solo pulso, no, aquí tengo, aunque no se puede apreciar con claridad, pero tengo un conjunto de líneas pegadas, es decir, un tren de impulsos, ¿no? Entonces, en lugar de recibir aquí un solo pulso, se reciben 2, 3, 4 impulsos, y eso hace que la cuenta, en lugar de incrementarse en una sola unidad, lo haga en 3, 4, 5, 10, etcétera, es decir, en forma aleatoria. Acá solucionamos el problema con este circuito. Este es un circuito que dispone de un eliminador de rebotes. Toda esta porción de aquí representa el switch con su eliminador de rebotes. Ahora, con cada presión que yo haga sobre este switch, noten que el contador va contando en forma ordenada. Se incrementa en una unidad su cuenta. Como pueden observar aquí, fíjense, la onda que recibe el reloj es un solo pulso. Yo lo puedo hacer en forma rápida o lenta, pero siempre el eliminador de rebotes permitirá que solamente ingrese un solo pulso al reloj con cada presión de este switch de acá. En el capítulo 2 nosotros vamos a centrarnos en el análisis y diseño de máquinas secuenciales sincrónicas. Aquí es muy importante ya haber entendido con claridad lo que son las celdas binarias, lo que son los flip-flops. De hecho, los flip-flops basan su diseño en una celda binaria, y como pudimos darnos cuenta de las diferentes arquitecturas, estructuras, diagramas de bloques de los diferentes tipos de máquinas secuenciales, el elemento de memoria siempre va a existir en una máquina secuencial sincrónica, y precisamente van a ser los flip-flops. Así que las máquinas secuenciales sincrónicas basan su diseño en los flip-flops, y los flip-flops basan su diseño en las celdas binarias. De ahí que les había mencionado en una de las clases que es muy importante seguir esta cadena. Entendemos lo que son las celdas binarias, entendemos lo que son los flip-flops, y finalmente entendemos lo que es el análisis y el diseño de las máquinas secuenciales sincrónicas. Las máquinas o circuitos secuenciales sincrónicos suelen clasificarse, ¿no?, de la siguiente manera. Esta es solamente una clasificación. Por ejemplo, tenemos los generadores y detectores de código, tenemos los contadores y registros, y lo más importante, que serían los sistemas controladores multi-entrada. El objetivo de nuestro curso precisamente es aprender a diseñar, a sintetizar, a analizar sistemas controladores multi-entrada. En el diseño de circuitos secuenciales sincrónicos, nosotros requerimos de una técnica de diseño. Así como la técnica de diseño, la herramienta de diseño, en el caso de los circuitos combinacionales es la tabla de verdad, la herramienta de diseño en los circuitos secuenciales es el diagrama de estados. Este diagrama de estados no es más que un gráfico, una figura que me indica, me dice cómo tiene que trabajar un circuito. Entonces, fíjense, esto es importante. Si nosotros tenemos un circuito combinacional, requerimos de una tabla de verdad para diseñarlo o analizarlo. En cambio, si disponemos de un circuito secuencial,
necesitamos de alguna herramienta que, por ejemplo, pueden ser los diagramas de estado, no son los únicos, ¿no? También existen los diagramas MDS, así como también los diagramas ASM. Entonces, esas por lo menos son las primeras herramientas gráficas para diseñar, sintetizar, analizar máquinas secuenciales sincrónicas. En las máquinas secuenciales sincrónicas, decía, los diagramas de estado son fundamentales. Ahora, definamos qué es un diagrama de estado. No es más que un gráfico, una figura formada por símbolos especiales como óvalos. En otros casos pueden ser círculos. De hecho, algunos autores suelen usar círculos en lugar de óvalos. Aquí vamos a usar los óvalos. Así como también contiene este gráfico segmentos de recta dirigidos que describen gráficamente el comportamiento o funcionamiento del circuito secuencial. En el proceso de diseño de máquinas secuenciales sincrónicas, nosotros primero vamos a construir el diagrama de estados y luego vamos a implementar a nivel de hardware este diagrama de estados con algunas de las técnicas que vamos a estudiar más adelante. Este es el símbolo que nosotros vamos a usar para identificar a un estado, es decir, este óvalo. Noten que este óvalo en su interior tiene un nombre que le identifica a este estado, ¿no? En este caso he colocado la A. Entonces este es el estado cuyo nombre es A, es decir, es el estado A. Y aparte de esto, más importante aún, es el código que representa a este estado. Lógicamente, si es un código, va a estar compuesto por bits. En este caso, yo tengo 4 bits, lo que significa que yo podría tener 2 a la 4, es decir, 16 códigos diferentes. Y si cada código le asigno a un estado diferente, entonces puedo tener 16 estados diferentes. Si tengo 2 bits de código, implicaría que yo tengo 4 códigos diferentes y por lo tanto puedo manejar 4 estados diferentes. Si yo tengo solamente un bit como código de estado, puedo manejar solamente 2 estados. El uno sería, por ejemplo, el estado 0 y el otro sería el estado 1. Entonces, fíjense que la cantidad de bits que contiene el código de un estado me da a entender cuántos estados diferentes yo podría tener. Si tengo 8 bits, yo podría tener 2 a la 8, es decir, 256 estados diferentes, 256 símbolos de este tipo, ¿no? Mediante los cuales yo construiría mi diagrama de estados. Ahora, a nivel de hardware, en sí, un estado se encuentra representado por un periodo del reloj, es decir, un nivel alto y un nivel bajo. Esto es lo que representa, o así se representa ya a nivel del hardware, un estado. Por ejemplo, en este periodo de aquí, este podría ser este estado de aquí, es decir, el estado A, cuyo código es el de acá. En el siguiente ciclo, es decir, en el de acá, ¿no? Este podría ser el estado B con este otro código y así sucesivamente, ¿no? Aquí habría otro ciclo de reloj, este podría llamarse el estado C, luego podríamos tener por acá otro ciclo de reloj, ese sería el estado C y así sucesivamente. Ahora, claro está, si este de aquí es el estado A, el siguiente estado podría ser el estado A mismo, es decir, tendría dos estados A seguidos. Entonces, lo importante es entender esta parte de aquí. A nivel de hardware, un estado se representa por un ciclo de reloj. Es decir, un estado no es más que un tiempo, un intervalo de tiempo, ¿no es cierto? Que sería el periodo de mi reloj. Y es durante este periodo que la máquina va a hacer alguna actividad o actividades. Entonces aquí va a hacer alguna actividad, por ejemplo, preguntar por una señal de entrada y en función de eso generar una señal de salida. En este otro ciclo de reloj, en este otro estado, va a preguntar, por ejemplo, por alguna señal, ¿no? E igual va a lo mejor a generar alguna salida.
Entonces, esas serían las actividades que, por ejemplo, podría hacer mi máquina, ¿no?, en cada uno de los estados. Es decir, preguntar por alguna entrada y generar una salida. Preguntar por algunas entradas y generar unas salidas. O en algunos casos sencillamente no pregunta por nada en este estado, pero puede generar alguna salida. O incluso aquí no pregunta por ninguna entrada y tampoco va a generar ninguna, ninguna salida. Entonces así debemos entender las actividades que va a ejecutar, ¿no?, mi máquina en cada uno de estos estados. Noten aquí además, ¿no?, esta frase de acá dice, una figura vale más que 1000 palabras. Entonces, eso es lo que se trata de realizar con este gráfico de aquí. En lugar de tener, ¿no?, una descripción de varias líneas, ¿no?, de un conjunto de líneas de media página, de una hoja completa, de cómo tiene que funcionar ese dispositivo, lo hacemos gráficamente a través de estos símbolos. Bueno, en este gráfico nosotros tenemos, ¿no?, ya una estructura más completa de lo que es un diagrama de estados. Fíjense, aquí tengo este óvalo que me representa un estado. Este es el nombre del estado, sería el estado A. Este es el código del estado, el 000, ¿no? Ahora fíjense, estas líneas dirigidas, ¿no?, van a indicarme a qué estado me dirijo o se dirige la máquina. Si se encuentra en el estado A, por ejemplo aquí, pregunto por las entradas y bajo ciertas condiciones de las entradas del mundo exterior, ¿no? Fíjense, puedo también encender unas salidas y mi siguiente estado sería el B. O por acá, fíjense, estando en el estado presente A, ¿no?, bajo otras condiciones, ¿no?, en las entradas, puedo generar otros valores en las salidas y dirigirme ya no al estado B, sino que por este camino me voy al estado C. Fíjense. O puede ser, fíjense por acá, estando en el estado presente A, bajo ciertas condiciones en las entradas, voy a generar ciertas salidas, fíjense, y mi siguiente estado sigue siendo el A mismo, ¿no? Eso es lo que decíamos hace un momento. Yo me encuentro en el estado presente A y mi siguiente estado sigue siendo el A mismo. Entonces, si yo me ubico en este estado de aquí, este es mi estado presente y este de aquí sería mi estado siguiente y el de acá también sería mi estado siguiente. O incluso, estando en este mismo estado presente A, por este camino de acá, el estado siguiente sigue siendo el A mismo.